La justificación de utilizar números complejos es debido a que al convertir la presión sonora en función de la frecuencia a una señal de intensidad o voltaje en función de la frecuencia, después de atravesar el micrófono y realizar esta conversión, es que tenemos una corriente alterna. Y esta corriente alterna, al pasar por distintos componentes como por una bobina o un condensador, se ve desfasada con respecto al voltaje. ¿Vale? Es decir, como vimos cuando introducíamos una corriente eléctrica en una bobina, la bobina generada por la ley de Lenz y por la ley de Faraday generaba una corriente contraelectromotriz, es decir, una corriente que se oponía a la causa que lo provoca, de esta manera anulando la intensidad que iba a pasar a través de la bobina. De esta manera tenemos en un inicio una intensidad igual a cero, mientras que tenemos un voltaje máximo. Por lo tanto, tenemos un desfase entre el voltaje y la intensidad. Lo mismo ocurría con el condensador, que a medida que se va cargando tenemos una intensidad máxima, sin embargo, a medida que van llegando las cargas y se van depositando sobre las placas del condensador, el voltaje no es máximo. Por tanto, también tenemos un desfase entre la intensidad y el voltaje. En el caso del condensador, significa que el voltaje va retrasado, ¿vale? Está mal, retrasado con respecto a la intensidad, y en la bobina la intensidad es la que va retrasada con respecto al voltaje. Entonces este retardo, esta diferencia entre la intensidad y el voltaje no lo podemos medir con un número real. Entonces lo que hacemos es utilizar números complejos, los cuales, como hemos visto, pues tienen una parte que es un módulo, que sería la parte real, el número real, que me mide pues esa intensidad en amperios o ese voltaje en voltios, y luego tenemos una parte imaginaria que es la parte del argumento o parte del ángulo. Ese ángulo es el ángulo de desfase que me va a dar esa noción de desfase entre la intensidad y el voltaje, ¿vale? Y de esa manera podemos medir esas dos cualidades, tanto su módulo, que es la cantidad de intensidad que tenemos, como el desfase que hay entre la intensidad y el voltaje mediante el argumento o el ángulo. Bien, pues como hemos comentado, si tenemos un circuito, por ejemplo en este caso un circuito en serie con una señal alterna, como vemos aquí representado, esto sería, por ejemplo, cuando ponemos este símbolo, en nuestro caso representaría la señal de alterna una vez que ha pasado el micrófono. Una vez después del micrófono podemos analizar el circuito de esta manera, ¿vale? En este caso tendríamos una resistencia, un condensador y una bobina en serie, los cuales los convertimos en impedancias con estos símbolos simplemente. Una vez que lo tenemos en impedancias, lo vamos a tener en ohmios, ya que la unidad de la impedancia es ohmio, aunque sea un número complejo, y por ello tenemos que aprender cómo operar con números complejos, ya que vamos a operar con estas impedancias. Y una vez que las tenemos con impedancias, pues podemos asociar entre ellas, por ejemplo en este caso podríamos hallar la impedancia total, y una vez que tenemos la impedancia total podemos calcular la intensidad total, y con la intensidad total, en este caso que es un circuito en serie, donde tenemos la misma intensidad en cada una de ellas, podemos hallar el voltaje en cada una de las impedancias, ¿vale? Bien, para hacer esta conversión tenemos estas cantidades. Tenemos que para una resistencia la impedancia es la misma resistencia, es decir, toda la impedancia tiene parte real solo. Es decir, la resistencia no introduce ningún tipo de desfase entre el voltaje y la intensidad, ¿vale? No tiene parte imaginaria, no tiene parte de complejo, por tanto es todo parte real. La bobina, sin embargo, sí que introduce un cierto desfase, y su fórmula es J, que es el número imaginario, multiplicado por la reactancia, X sub L se llama reactancia de la bobina. En este caso la reactancia es omega por L, donde omega es 2pi por la frecuencia por L, que es el coeficiente de autoinducción de la bobina. Y para el condensador tenemos que es menos J, reactancia del condensador, donde la reactancia del condensador es 1 partido por omega C, donde omega es 2pi F por C, donde C es la capacidad medida en faradios,
¿vale? Normalmente el resultado de hacer todas las cuentas para hallar la intensidad total, el resultado de la intensidad normalmente lo vamos a expresar en esta forma, en forma polar. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a ver su módulo, cuánto vale la intensidad en amperios, y luego su desfase con respecto al voltaje. Y de esta manera, de un solo vistazo, podemos ver ese desfase y cuánto vale su intensidad. Sin embargo, si lo tenemos en cartesiana, no podemos decir cuánto vale realmente la intensidad y cuánto es su voltaje, cuánto es su argumento, su desfase, ¿vale? Bien, vamos a ver un ejemplo, una resistencia con un condensador en serie. Nos dan que el voltaje es 10 voltios. Este voltaje siempre va a ser root mean square, ¿vale? Que es el voltaje root mean square es voltaje pico dividido entre raíz de 2. Eso lo vimos en corriente alterna, ¿vale? Es decir, este voltaje es el voltaje que se obtiene cuando medimos con el multímetro. Con el multímetro no nos da el voltaje pico. El voltaje pico lo tenemos que ver con un osciloscopio. Con el multímetro obtenemos el voltaje root mean square, que es el voltaje RMS, ¿vale? Que sería como una especie de media que se hace, ¿vale? Bien, pues por tanto siempre todos los resultados que vamos a obtener son RMS, tanto de intensidad como de voltaje. Nos dan ese voltaje, nos dan esta frecuencia, esta resistencia y este condensador. Lo que tenemos que hacer lo primero, pasarlo a impedancia, ZR, ZC, y luego asociar, una vez que tenemos las impedancias en ohmios, asociar en serie para obtener Z total y de esta manera poder obtener la intensidad total. Bien, aplicamos las fórmulas anteriores de impedancia. La impedancia de R es R, por lo tanto son 100 ohmios, tal cual, no tiene parte imaginaria. La impedancia del condensador sería menos J por la reactancia del condensador, menos J 1 partido por 2pi frecuencia de la capacidad. Introducimos los valores, menos J 2pi, la frecuencia en 50 Hz, que es la frecuencia total, por la capacidad en sistema internacional, que sería 100 por 10 a la menos 6, porque son microfaradios. Calculamos esto y me queda menos 31,8 J ohmios, ¿vale? Ahora ya he pasado de faradios a ohmios. Y ahora, como tengo ohmios, ya puedo operar con la resistencia. Así que puedo sumar perfectamente las dos partes, que en este caso tengo parte real y parte imaginaria, por tanto no se pueden sumar y se quedan tal cual, ¿vale? Luego la impedancia total sería 100 menos 31,8 J ohmios, ¿vale? Y con esto ya podemos calcular la intensidad total. La intensidad total, ley de Ohm, es voltaje entre impedancia total. Voltaje, el de la fuente, 10 voltios, que es el voltaje total, no tiene desfase, luego no tiene parte imaginaria, ya que sale de la fuente, sale sin desfase, ¿vale? Luego ponemos los 10 voltios y ya está, dividido entre el número complejo de Z total. Y aquí lo que tenemos que hacer es operar el cociente entre complejos que vimos en el anterior vídeo. Bueno, ya sabéis el truquito, ponemos al cuadrado tanto la parte real como la parte imaginaria y sin J directamente, con el más, y arriba multiplicado por el complementario, es decir, cambiando el signo menos por el signo más. Ya nos quedan amperios, realizamos las operaciones y obtenemos esta cantidad, 0,091 más 0,029 J. Y ahora lo que tenemos que hacer, como hemos comentado, es en intensidad buscar el módulo y el argumento o el desfase. El módulo es, en números complejos, la raíz cuadrada de parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado. Realizamos la operación y me queda que la intensidad es de 96 miliamperios, ¿vale? O sea, 0,096 amperios. Vale, pues esa es mi intensidad. Y ahora quiero saber cuál es el desfase que tiene esa intensidad con respecto a los 10 voltios del voltaje. Bien, pues para eso tenemos que hallar el argumento como phi igual al arco tangente, valor absoluto de parte imaginaria entre parte real. Y esto me da 18 grados. Como parte imaginaria y parte real son positivos los dos, no tengo que modificar este ángulo y es tal cual 18 grados. Por tanto, lo voy a poner en forma polar, intensidad es 0,096
18 grados amperios. De esta manera, de un vistazo sé cuánto vale la intensidad y qué desfase tiene con respecto al voltaje. Vamos a ver otro ejemplo, en este caso en serie con una bobina. Este ejemplo más sencillo, ya que no hay que calcular la impedancia de manera más dificultosa. Operamos de la misma manera, obtenemos la Z total, ZR tal cual, ZL en este caso es JXL, que es J2πfL. Introducimos los datos y me queda 15,7 J omega. Sumando la Z total me queda esta cantidad. Procedo igual, ley de Ohm, dividido, utilizando el truquito, y me queda esta cantidad de intensidad. Y luego hallo el módulo y el argumento. En este caso, el argumento, como me sale parte imaginaria negativo, tengo que a la cantidad que me salga del arco tangente de P dividido entre A en valor absoluto, se lo tengo que restar a 360 grados. De esta manera obtengo el valor del desfase. ¿Vale? Y aquí obtenemos la intensidad. Bien, y me hacéis el ejercicio 3 y me lo entregáis en el campus virtual, por favor. Como veis, pues es un voltaje variable bastante grande, pero bueno. Son una resistencia y una bobina en serie, una resistencia y un condensador en serie, y ambos están en paralelo, ¿vale? Y hallar la intensidad total simplemente, en forma polar.